Buenas noches. Con la objetividad que nos caracteriza en su sexta temporada, los invitamos a compartir una vez más Agenda Económica, la visión empresarial al servicio de la nación. Todo el acontecer económico nacional e internacional, un compromiso obligado con la imparcialidad y el más completo análisis de nuestros especialistas Rosana Ruiz, Luis Núñez Santana y Ezequiel Molina Lizardo. Auspiciado por el Banco Popular Dominicano, nuestro resumen de noticias económicas en solo 2 minutos. El Banco Popular Dominicano, en cooperación con el Deutsche Bank, celebró el seminario Mercado de Capitales, ¿cuál es la mejor estrategia para su empresa? El taller sirvió para orientar a sus clientes corporativos respecto a herramientas de cobertura de riesgos y oportunidades de financiamiento en los mercados internacionales de inversión. El administrador del Banco Agrícola, Paíno Abreu Collado, emplazó al expresidente Hipólito Mejía a demostrar con cifras que esa institución está quebrada, como expusiera recientemente. Dijo que el Bagrícola está en estos momentos mejor que nunca y abierto al financiamiento a los productores agropecuarios simpatizantes, militantes y dirigentes de todos los partidos políticos e iglesias. El Banco Popular Dominicano entregó a las fundaciones de bien social Fundacep y Sur Futuro 3.4 millones de pesos recaudados en la segunda edición de la Caminata a Favor del Agua, gracias al aporte de 9.700 personas que participaron en esa iniciativa solidaria. Banco Popular presentó Bien, amigos, ¿cómo están? Muchas gracias por compartir con nosotros esta próxima hora de Agenda Económica, su programa de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por RNN Canal 27. Esta noche Andrés Terrero y un servidor compartirán con ustedes temas políticos, temas económicos internacional y nacional. Y nos toca seguir hablando de todos los temas actualizados que tenemos en la palestra pública, de los que habla el dominicano común, de las cosas que preocupan al dominicano, que si no le da el dinero, que si subieron la gasolina, que si subió el costo de la educación, que no me da para comprar libros, también que si el crecimiento económico me afecta o no me afecta, me crea beneficio, no me crea beneficio. Nosotros sabemos que el dominicano, esos temas tan profundos, por decirlo así, no necesariamente lo entiende. El dominicano lo que entiende es que cuando cobra no le da lo suficiente como para poder cubrir todos sus compromisos. Sin embargo, yo siempre le he dicho al dominicano a través de este programa que entiendan una cosa: si el país no crece, no hay desarrollo. Y usted dirá, ¿y cuándo yo voy a ver ese bienestar que provoca el crecimiento? Para usted poder verlo y disfrutar del bienestar que provoca un crecimiento, este crecimiento tiene que ser continuo por no menos de 10 años. Si no, pregúntenselo a China, pregúntenselo a Brasil, pregúntenselo a India, pregúntenselo a Tailandia, pregúntenselo a Corea, a Taiwán, pregúntenselo a Singapur, a Hong Kong, pregúntenselo a Alemania, y así ustedes van a ver muchos países que han podido crecer sostenidamente y podrán ver más adelante lo que es el desarrollo. El crecimiento económico provoca mejores ingresos fiscales, provoca mejor capacidad de consumo. El crecimiento económico, al provocar mayores ingresos fiscales, produce entonces una mayor inversión social del Estado dominicano del Estado de un país hacia sus ciudadanos. Crea mejores escuelas, crea mejores hospitales, mejores calles, mejores servicios públicos. ¿Por qué yo hago una introducción en este programa de esa naturaleza? Porque como estamos en política ahora, claro está, la oposición tiene que vender como que este país está mal manejado, que este gobierno tiene este país en una crisis económica, que este gobierno es un despilfarrador de recursos, que este gobierno tiene la más alta corrupción. Y en cierta manera,
yo tengo que reconocer que este gobierno perdió la opinión pública. Eso también lo hemos dicho en programas pasados. Este gobierno se dejó ganar la opinión pública por muchísimas razones. Algunos funcionarios con dejo o aire de prepotencia, otros de intolerancia, otros con ese ánimo de arrogancia en el sentido de que yo lo estoy haciendo bien, si el pueblo me quiere creer que me crea. No, eso no es así. Mire, como funcionario público usted se debe a su pueblo y tiene que demostrarle siempre a su pueblo que cuando usted está en una posición pública tiene que hacerlo de una manera correcta, transparente. Y aquí hay muchísimos funcionarios buenos, muchísimo. En el pasado yo recuerdo que nombré los 12 apóstoles de la eficiencia gubernamental, donde mencioné a 12 funcionarios y dije muy claro que yo me estaba quedando corto con esos 12 funcionarios. Y un político amigo mío me dijo, mira, el que tú no mencionara más, entiende que los demás no son tan eficientes como yo. No, yo mencioné y adelanté que iba a mencionar 12 porque la lista era muy larga. Realmente hay funcionarios malos, hay funcionarios medios y hay funcionarios muy buenos. Y yo no puedo caer ahora en mencionarlo de nuevo, pero yo le aseguro a ustedes que hay mucho más de 20 funcionarios buenos que tiene este gobierno. Y también los han tenido otros gobiernos. En todos los gobiernos hay funcionarios buenos y funcionarios malos. Ahora, para irme al tema real que yo quiero empezar esta noche, es a lo que es si este gobierno está manejando bien o no está manejando bien la economía. Olvidémonos de la corrupción. Sencillamente hablemos de un buen manejo y efectivo manejo de la economía de República Dominicana por parte de este gobierno actual. Y comparemos entonces la crisis que tiene económica este país con la crisis económica que tiene el mundo y otros países. Y yo le voy a mencionar casos. Ya explotó una crisis de inflación que está llegando a números que en cierta manera se pueden decir que no van a ser gobernables, o sea, manejables. La India. Señores, la India, que es un país ejemplo en lo que viene siendo un país que se está desarrollando socialmente por un crecimiento económico sostenido de más de 10 años. Ahora tenemos un problema que en la India las autoridades monetarias de ese país, el Banco Central de ese país, está aumentando la tasa de interés para poder mantener bajita o aguantar lo que se llama el consumo interno. Consumo interno en un país muchas veces se aguanta precisamente aumentando las tasas de interés por parte de las autoridades monetarias del país en cuestión para que las inversiones o el deseo de gastar de la gente se aguante un poco porque no puede cumplir con los compromisos que crea el costo mayor de una mayor tasa de interés cuando tú coges un préstamo para eso. Puede decirse para comprar un carro, para comprar una tierra, para comprar una casa, para crear un negocio. Todas esas cosas se aguantan y al aguantarse disminuye el consumo. Entonces ahí viene un problema como están con Brasil. Brasil tiene el mismo problema. En la India está llegando al 10% ya la inflación. Una inflación de 10%, cuando le decimos los economistas una inflación de 2 dígitos, es que es casi insoportable, es casi inmanejable. Con Brasil tenemos una inflación en estos momentos de 8%. Y Brasil está en la disyuntiva de decir, ¿qué hago? ¿Sigo aumentando la tasa de interés para disminuir el consumo interno? ¿O la aguanto y veo hasta dónde llega el consumo interno para que la clase media no sea castigada y ver hasta dónde yo aguanto el equilibrio o la variable o esa proporcionalidad que debe haber entre crecimiento, inflación, consumo interno? Ahí es lo que tenemos que ver entonces, esos bancos centrales, esas autoridades monetarias de cada país, cómo van manejando eso. Ahí tenemos a Colombia igual. Entonces fíjense, China igual. Entonces fíjense cómo es el asunto. Ahora tenemos China
India, Brasil, Colombia, Chile, con este problema de consumo interno, aumento de tasa de interés para crear una ralentización de la economía. Entonces, la crisis dominicana es provocada por un problema interno de mal manejo de la economía o es una crisis importada. Vamos a comparar ahora esa crisis que nosotros tenemos ahora con la crisis que tuvimos en el 2003-2004. Los factores de crisis que provocaron la crisis del 2003-2004 fueron externos, que nos llegó por una importación de crisis, o fueron internos. ¿Les recuerdo? Bien, se lo voy a recordar. En el 2003 y en el 2004, por un mal manejo de la economía por parte de la autoridad monetaria de ese gobierno de entonces, que si mal no recuerdo yo, fue dirigido por el candidato actual del PRD, ese que aspira a volver. Cuando el mundo estaba bien, nosotros estábamos mal. Ahora el mundo está mal y nosotros no estamos tan mal. Porque ¿qué sucede? Ese candidato del PRD que quiere volver a dirigir el Estado Dominicano tiene dos discursos. Dos discursos. Uno a lo interno y otro a lo externo. Cuando está hablando para el pueblo en común, él habla de que este gobierno es corrupto, que este gobierno despilfarra, que este gobierno sabe manejar la crisis, que este gobierno provoca la crisis, etcétera, etcétera. Cuando a lo interno, que tiene que hablar con los empresarios, dice, señores, la economía dominicana hay que manejarla así. De hecho, los economistas que lo asesoran a él hablan de que hay que hacer todo el esfuerzo para mantener estabilidad macroeconómica. Pero ¿y entonces? ¿Y en qué que estamos? ¿Está bien manejada la economía dominicana o no está bien manejada la economía dominicana? Piensen bien, amigos televidentes, que nosotros, los dominicanos, no nos podemos dejar confundir. La crisis dominicana es una crisis importada. La crisis dominicana es una crisis que tiene por consecuencia o que viene en consecuencia de la crisis mundial, crisis de los Estados Unidos, crisis de Europa menos Alemania, crisis de Asia. Hay una crisis mundial donde hay problemas de precio de petróleo, hay problemas de precio de los alimentos, de materia prima, el trigo, maíz, etcétera. Hay un problema, diríamos, financiero en todo el mundo. Hay un problema de endeudamiento de cada uno de esos países. Los niveles de deuda que tienen países como Francia, España, Grecia, Egipto, Portugal, Japón, Estados Unidos, inaguantable. Nosotros igual tenemos una gran deuda externa que tenemos que ver cómo en los próximos años hacemos un presupuesto donde los ingresos fiscales no sean tan por debajo de nuestras necesidades sociales de gasto. Pensemos bien, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer el año que viene? ¿A quién vamos a poner a dirigir el Estado? No se confundan, amigos televidentes. No nos cambien. Venimos en el próximo segmento.